El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso central y los primeros síntomas aparecen con una pérdida de memoria de los hechos recientes que va progresando a medida que la enfermedad avanza hasta tener una pérdida cognitiva total y volver a nuestras primeras etapas de la infancia. Aunque somos adultos o aunque son ancianos, los pacientes que tienen Alzheimer llegan a ser pues como niños pequeños, que hay que darles de comer, hay que vestirles, hay que cambiarles y solamente reaccionan ante las muestras de cariño. ¿Cuándo se empezó a investigar? Bueno, la enfermedad de Alzheimer fue descrita por el neuropsiquiatra alemán Alois Alzheimer en 1907, que estudió la anatomía patológica del cerebro de una de sus pacientes, Augusta Dieter, que falleció en su clínica porque él fue su neurólogo y su cuidador los últimos años, y describió dos lesiones, las placas amiloides y los ovillos neurofibrilares. Estas lesiones anómalas en el cerebro son las que describen la enfermedad. Esto se registró en un libro recogido por Kraepelin en 1910 y desde entonces esto ha estado enterrado hasta que en 1977 se produce una reclasificación de las demencias a nivel mundial en Alemania. Aparecen estos escritos y es a partir de la década de los 80 cuando realmente se renombra o se ve, la comunidad científica consensúa que la demencia senil más frecuente en nuestras personas mayores cumple estos criterios patológicos y es definida como enfermedad de Alzheimer. Es decir, que podríamos decir que aunque está definida y descrita desde principios del siglo XX, es en la década de los 80 cuando se inició la investigación, a todos los niveles, a nivel farmacológico, y 12-15 años después aparecen los primeros fármacos paliativos. En 1993 se produce la primera aprobación de Tacrina en Estados Unidos, y también a nivel de biología molecular, siendo la década de los 80 la década fundamental de inicio del estudio de la proteína amiloide, la década de los 90 la de la proteína tau, y diríamos que hemos empezado este siglo XXI con todas las herramientas en la mano, pero con un gran desconocimiento de la complejidad de esta patología. Con lo cual nuestro cambio de paradigma lo que nos está llevando es a trabajar todos en conjunto, a no ver ni amiloide, ni tau, ni acetilcolina, sino trabajar todos en conjunto, médicos, biólogos moleculares, químico-médicos, farmacólogos, pacientes y cuidadores. Y entre todos y con terapias con múltiples dianas y múltiples aproximaciones, esperamos poder al menos mejorar la vida de nuestros pacientes. El informe de las monjas, escrito por el epidemiólogo estadounidense David Snowdon, lo que hace es estudiar la demencia o la enfermedad de Alzheimer en un entorno de población muy controlado, como son las órdenes religiosas, porque además pues lógicamente se prestan a ello y son personas que desde el primer momento participaron en el estudio haciendo una donación de sus cerebros en el momento de fallecer, con lo cual pudieron seguirlas en vida y después mirar anatomopatológicamente qué pasaba en sus cabezas. Y son poblaciones controladas porque más o menos en los ámbitos religiosos se hace lo mismo, se come lo mismo, se tiene más o menos el mismo nivel de estrés y se podría estimular. Y lo que se vio, más que no apareciera, de ahí nos han salido cosas importantes que pueden ser factores de riesgo o que podemos envejecer saludablemente. Es decir, por ejemplo, se vio que el carácter positivo retrasaba la aparición de la enfermedad. Por ejemplo, el tener paz interior también, el tener una formación intelectual continuada, desarrollar ejercicios mentales. Entonces, todas estas cuestiones nos han hecho ver que realmente tenemos unos factores, esto y muchas más cosas, nos han hecho llevar a la comunidad científica a saber que desde que nacemos nuestro cerebro está sometido a impulsos negativos, es decir, factores de daño, y a impulsos neuroprotectores, es decir, situaciones en las que nuestro cerebro aumenta su reserva cognitiva y se protege para tener un envejecimiento saludable
y no dañar nuestra cognición, tendríamos que minimizar los factores de riesgo y aumentar los factores neuroprotectores. Factores de riesgo, en concreto para la enfermedad de Alzheimer, solamente en un 5% de los pacientes tendríamos un factor de riesgo asociado a la genética familiar, porque solamente el 5% de esta enfermedad se transmite o se podría transmitir por algunos genes cuya composición se conoce y cuya anomalía se conoce, solamente el 5%. Otro factor de riesgo, el mayor, es cumplir años, y realmente cada día las sociedades desarrolladas, cada día nuestro mundo envejece más. ¿Por qué? Porque vivimos más años, y vivimos más años y además envejecemos. Vivimos más años porque tenemos medicaciones para vivir más tiempo, nuestra población envejece porque nosotros vivimos más años y nacen menos personas, con lo cual nuestra pirámide poblacional va cambiando. Luego tenemos un factor de riesgo muy grande, que es la edad, que no podemos evitar. Luego, ¿qué es lo que podemos evitar? Nuestro estilo de vida. ¿Qué nos ha enseñado este informe? Una alimentación sana. Una alimentación sana, ¿a qué nos referimos? Pues en concreto en España es muy fácil referirlo porque la dieta mediterránea estaría dentro de las alimentaciones más sanas que hay. Un ejercicio moderado, no significa las grandes matadas en los gimnasios donde no vamos a morirnos de Alzheimer, pero sí de un paro cardíaco. Un ejercicio moderado que estimule la neurogénesis, es decir, el aumento de reserva cognitiva. ¿Qué ejercicio moderado podemos estar hablando? Andar 12 manzanas al día, baile de salón, que es un ejercicio suave, moderado y que además te estimula. Y además tiene más ventajas porque estimula la relación social, que también es muy importante, y estimula el carácter positivo, porque te pone contento. Más estilo de vida, ejercicio mental. ¿Qué esto qué quiere decir? Lectura, crucigramas, sudokus, todo lo que estimule nuestra mente es muy bueno. Y según el informe de las monjas, también podríamos adoptar esa paz interior y ese carácter optimismo. ¿Tenemos esto en el mundo en el que vivimos? Si nos dejamos llevar, no. Si nos dejamos llevar, no tenemos paz interior, tenemos mucho estrés, tenemos sedentarismo y tenemos mucha comunicación por redes sociales, pero muy poca comunicación personal. Y la comunicación entre las personas es la que estimula nuestra neurogénesis. Bueno, hemos avanzado mucho desde que se empezó, pero nos queda mucho todavía por avanzar. A nivel molecular conocemos muchas cosas sobre la patología del beta-amiloide, sobre la patología de la proteína tau, sobre cuáles son los fenómenos que matan la neurona o que hacen que la neurona muera progresivamente. Y lo que nos gustaría a todos es poder tener una terapia efectiva que frene esta muerte neuronal, y también nos gustaría a todos tener unas técnicas de diagnóstico precoz y exactas para poder distinguir realmente estos pacientes de los que tienen pues, otro tipo de patologías o de demencias. En estos campos hay que decir que ha habido grandes avances en las técnicas diagnósticas, tanto en las técnicas de imagen. Disponemos hoy de técnicas de imagen que pueden ver el cerebro y ver cuáles son las zonas afectadas, pero todavía no son accesibles a toda la población por su coste. A nivel de biomarcadores se ha trabajado mucho en la determinación de biomarcadores en líquido encefalorraquídeo. Nuevamente se ha avanzado, pero tampoco es extrapolable a toda la población porque se necesitaría una punción lumbar para el diagnóstico de estos biomarcadores. Y donde se está haciendo una investigación actualmente muy intensa es en la búsqueda de biomarcadores en fluidos periféricos, lo que significa en sangre, es decir, que en un análisis de sangre, igual que nos miran los niveles de colesterol, nos pudieran medir algún parámetro asociado a la enfermedad de Alzheimer, que hoy en día sabemos que empieza casi 20 años antes de que aparezcan los primeros síntomas. Es decir, que hay una fase latente donde nadie, ni el paciente, nos damos cuenta que nuestro cerebro está empezando a deteriorarse, y muchas veces cuando aparecen los primeros síntomas ya tenemos mucho daño y es difícil controlarlo, con lo cual si fuéramos capaces de diagnosticarlo en esta fase asintomática llamada prodrómica, sería una ventaja muy grande para poder prevenir el Alzheimer.
En este sentido hay una empresa española, Araclon, de Zaragoza, de la compañía Grifols, donde se está desarrollando un kit, en la beta test, que realmente determina amiloide en plasma, en sangre total, con unos niveles muy exactos, y puede ser una gran revolución en los próximos años. Igual que el colesterol. El colesterol es importante diagnosticarlo alto en edades jóvenes para prevenir la formación de ateromas en edades más avanzadas de la edad. Cuando ya muy avanzado te encuentra el colesterol alto, poco hay que hacer. Pero esto mismo nos va a pasar a lo mejor con el beta-amiloide. Se ha visto que empieza a haber niveles altos y que puede estar asociado como un marcador de la edad. Mientras tanto, los hábitos saludables que antes hablábamos. ¿Qué investigaciones hay más? O que esto tiene que ir acompañado de una terapia efectiva. Entonces, hasta ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que en el año 96, 97, 98 y en el 2002 se han producido los únicos aprobaciones para fármacos paliativos de la enfermedad de Alzheimer en el mundo. ¿Y paliativos qué significa? Pues que mejoran temporalmente la sintomatología, mejoran temporalmente la memoria de los hechos recientes de los pacientes, pero no frenan la muerte progresiva de las neuronas, es decir, no atajan el problema de la enfermedad. Para atajar el problema de la enfermedad se han seguido distintas estrategias y, desgraciadamente, entre el tiempo que tarda en desarrollarse un fármaco, que en el mejor de los casos son 15 o 16 años, y que a lo mejor no estaba del todo bien seleccionados los pacientes o diseñado el ensayo clínico, no han llegado, cuando han hecho un estudio de fase 3, de fase clínica 3, a demostrar eficacia. No ha habido diferencia entre el grupo tratado y el grupo no tratado. Esto nos está llevando en este momento, se han juntado estos resultados con la crisis económica mundial. Había sido mucha la inversión en la investigación de Alzheimer y las farmacéuticas actualmente están mucho más cautas. Y yo creo que debemos hacer un esfuerzo y consorcios, que es lo que realmente ahora estamos haciendo, esfuerzos cooperativos, y se deberían de hacer más, entre toda la población, porque cualquiera, desde el periodismo hasta la ciencia, hasta los médicos, pueden aportar para fomentar la investigación en esta patología. Lo que estamos haciendo son consorcios mundiales, donde nadie sea más importante que otro, pero que todo el conocimiento se ponga a disposición de todos para que entre todos y de una manera integral podamos encontrar una solución. Y bueno, pues se están dando pasitos, quizás menos rápido de lo que nos gustaría, porque el proceso del desarrollo del fármaco es muy lento. Esta patología va muy asociada al aumento de esperanza de vida media, que cada año va aumentando, con lo cual la incidencia aumenta, y parece que no hacemos nada, pero sí, se está investigando mucho y hay que tener esperanza, porque entre todos podremos luchar contra esta enfermedad. Bueno, desde mi punto de vista siempre, me parece que la información que se da en general de la investigación es muy poca, muy escasa y en muchos casos muy alarmista. Yo entiendo que el periodismo es una subasta de noticias y que lo que vende es lo sensacional. Y lo que a uno le gustaría contar, o entiendo que un periodista moriría por poder publicar: tenemos la medicina que cura el Alzheimer. Y desgraciadamente muchas veces, muchas de las noticias que aparecen en los periódicos cuando se leen publicaciones científicas, que es algo distinto de una publicación social o de datos clínicos, pues se confunden en la información diaria lo que es un resultado positivo en un modelo animal de un fármaco con el camino que hay hasta que lleguen a los pacientes. Y estamos llegando a informar desde mi punto de vista, con mucha alarma a la población y generando además mucha tristeza y desesperanza. Entonces, a lo mejor estamos consiguiendo el efecto contrario, porque anunciamos tantas veces que tenemos un fármaco que frena la enfermedad, que realmente ya la población no se lo cree. Los que sabemos ya vemos que realmente los ratones en los que inducimos el Alzheimer, que es nuestro único modelo para poderlo estudiar, pero los ratones no tienen Alzheimer, nosotros se lo provocamos. Y los seres humanos somos malos ratones.
luego tenemos que trasladar esos resultados y estamos haciendo un camino que estamos creando historia. Pero a los ratones que les inducimos Alzheimer los tenemos curados desde hace mucho tiempo, mucho tiempo. Eso no quiere decir que tengamos un fármaco, ni mucho menos. Primero no sabemos si esos resultados son relevantes en la patología humana. Y después, cuando uno prueba un fármaco, de cada 5.000 fármacos que se prueban con eficacia, solamente 5 van a poder llegar a estudios en humanos. Y solamente 1 va a llegar a la farmacia. Y ese camino es el que todos deberíamos de conocer. Los periodistas, los investigadores básicos, todo el mundo. Porque realmente en los ratones es más fácil que en las personas. Y son necesarios, claro que son necesarios esos resultados. Pero muchas veces la información no es real, sino que realmente es alarmista. A mí que me gustaría que se sensibilizara a la población. Entre todos tenemos que fomentar la inversión en investigación. Y todos podemos. Yo creo que los periodistas nos deberíais de ayudar, o me encantaría que colaboráramos con los científicos para poder sensibilizar a todo el mundo que la inversión en investigación es un tema de todos. No solamente es del Estado, que también lo es, no solamente son de las compañías farmacéuticas, que también lo es, sino de la población general. No nos tomamos un café a diario, ¿por qué no damos 1 euro cada día para investigar? Con 1 euro cada día para investigar, yo tendría 40 millones de euros cada día para investigar en la población española. Daros cuenta, por 365 días, la cantidad de proyectos de investigación que se podrían hacer no solamente en Alzheimer, en otras patologías que nos están afectando y para los que no tenemos cura, y que realmente necesitamos mucha mayor inversión en investigación simplemente para poder curar nuestras patologías y nuestras enfermedades. Pues depende de las circunstancias, es muy difícil generalizar esta respuesta porque depende muchísimo de las circunstancias, va a depender mucho de si ese hito es muy relevante para el Alzheimer, que es una enfermedad que afecta a más de 25 millones, o para la de habitantes en el planeta, o para la esclerosis lateral amiotrófica, por ejemplo, en la que hay muchísimos menos afectados, pero que es una enfermedad realmente muy grave, mortal, también una enfermedad neurológica en la que progresivamente mueren las motoneuronas. Como esta enfermedad afecta a un número de personas muchísimo más inferior, no se le da tanta importancia y a lo mejor el hecho es mucho más relevante y estamos poniendo en juego la vida, o podemos salvar a esas personas. Entonces, pues va a depender mucho, depende también mucho del científico, de dónde trabaje. Cada vez se está queriendo dar más... Cada vez el periodismo científico es más importante en todos los medios. También a nosotros, científicos profesionales, nos sensibilizan con la divulgación científica y creo que forma parte de nuestra profesión el llegar a ello, pero va a depender mucho de cómo se hagan las noticias de prensa, de los medios de difusión. Yo creo que cada vez poco a poco la divulgación científica se va haciendo más y creo que tiene que hacerse mucho más y mucho mejor. Como en todo, estos trabajos multidisciplinares no todos podemos ser especialistas en todo. Entonces, si me dices los periodistas, pues hay periodistas que han leído mucho del Alzheimer en concreto, si es que es de lo que tienen que informar, e informan mucho mejor, porque además se dejan aconsejar, y hay otros pues que se informan menos, pero como en todo. Pero yo también me puedo informar más de lo que es un medio de comunicación o no. Entonces, ¿se necesita más formación? Sí, siempre, siempre. La formación es continua. Cada día nos damos cuenta, cuanto más nos formamos, que más nos queda por aprender. Pero en todos los campos, no solamente en el campo del Alzheimer, en cualquier campo. Y creo que todos, bueno, es una opinión mía, no sé si la compartirá el público, pero yo por lo menos cuando leo muchas veces un periódico y veo noticias de las que yo sé, siempre las veo sesgadas. Lo que quiere decir que a mí particularmente me hace muy desconfiada ya de los medios de comunicación, porque de lo que no sé, pues desconfío también. Entonces, eso es lo que deberíamos entre todos evitar. O sea, deberíamos de intentar dar noticias
de las que los que sabemos nos encontremos satisfechos, para que todos volvamos a confiar en los medios y no consideremos que, bueno, pues que están sesgados o que nos pueden manipular. Nuevamente, todo lo que sea comunicación bien hecha siempre va a ayudar. Si esa comunicación está mal hecha, estamos haciendo mucho más daño, porque estamos llegando más rápido y a más gente. Lo que querría decir que tendría que haber una responsabilidad social muy grande sobre cómo se utilizan las redes sociales, porque podemos hacer mucho bien y podemos hacer mucho más daño. Con lo cual, ¿podemos avanzar en divulgación científica? Sí. ¿Podemos crear mucho más escepticismo y crear alarmismo? También. Todo va a depender de cómo se utilicen. Creo que estos avances tecnológicos pueden ayudar y pueden ser un instrumento muy bueno, y en ese sentido deberían de ser utilizados de una manera responsable para realmente poder entre todos estar más sensibilizados con la investigación y el avance de nuestras sociedades, porque realmente las sociedades en general y en todo el mundo avanzan con la investigación. Volvemos a lo mismo. El conocer es muy bueno, pero hay que conocer hasta un punto y tenemos que saber qué es lo que estamos aprendiendo. Entonces, yo creo que las asociaciones de pacientes y de sus familiares es algo buenísimo el estar asociado. ¿Por qué? Porque puedes compartir tus experiencias, porque puedes ayudarte al tener los mismos problemas y puedes compartir pequeños trucos o ayudas que pueden hacerte la vida mucho mejor. A su vez pueden ser una manera de esta presión social de poder aumentar la investigación, y desde luego yo estoy muy agradecida a todas las asociaciones de pacientes, no solamente de familiares de Alzheimer, sino de otras patologías en las que trabajamos en el laboratorio, porque siempre hemos tenido su apoyo y su ayuda. Información que ellos reciben. Yo creo que las asociaciones son cada vez mejores y también están buscando la excelencia, es decir, están buscando que la información que reciben sea de calidad. Indudablemente siempre deberían de estar asesorados, no solamente por su médico, sino en las asociaciones por sus equipos directivos, las actividades que en general organizan, suelen ir a buscar gente que realmente informen con certeza. Y de ahí cada vez más estas páginas de las asociaciones suelen tener información más verídica, porque esa información suele estar confeccionada en colaboración con realmente personas relevantes del área. ¿Tienes que estudiártela toda? Bueno, tú tienes que saber, siempre yo digo que no hace falta tener muchos datos, sino los tienes que relacionar. Tú tienes que informarte de lo que tú puedas procesar. Si tú no lo puedes procesar o lo vas a procesar mal, porque no tienes esa ayuda externa que te ayude a integrarlo bien en tu persona, igual te hace más daño que bien. Esto ya cada uno tiene que saber dónde está. No somos autodidactas, no por acceder a internet, lo hablábamos antes, tenemos todo. Necesitamos ese contacto personal que muchas veces nos guíe y nos ayude a integrar esa información en nuestra persona para que nos mejore nuestra calidad de vida y que podamos ayudar como cuidadores a otros pacientes, si es que nosotros no somos el paciente afectado. Hay distintas plataformas, hay plataformas pues llevadas a cabo pues por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la FECIT, que es la Federación Española de Ciencia y Tecnología, que en principio quieren recoger y que en principio recogen noticias e información con bastante precisión. Hay veces que aunque se intentan cubrir desde el punto de vista divulgativo, hay veces que la población general se queja de que no son lo suficientemente divulgativas, pero también es verdad que como población general vamos buscando nuestro remedio, es decir, yo tengo un problema y quiero la cura ya. Y claro, al no encontrarla decimos, no, es que no se informa bien. No, sí, se informa bien, es que lo que tú quieres ya, a lo mejor lo tenemos dentro de muchos años después, ¿no? Entonces, bueno, hay un balance de los intereses de una parte de la población y de los intereses o de lo que se puede hacer en la otra. Entonces, yo diría que hay plataformas que pueden estar bien, que la información puede estar menos sesgada, pero yo así una general que te recomendara donde viniese todo, pues tampoco. Normalmente entre todas ellas se van complementando.